administrativos son precisamente aquellos que en primer momento tenemos que analizar para tratar de ver si están fundados o resultan infundados, porque eso va a representar para nosotros una tremenda ventaja. Si el acto inicial estuvo incorrecto, pues es obvio que aunque la sanción o la determinación de créditos que me vayan a imponer dentro de ese procedimiento que se inicia con ese acto, obviamente al estar fundados en un acto viciado desde un principio, pues obviamente van a traer la nulidad del acto. Que no nos asuste si posteriormente nos van a emitir más bien a llevarnos a cabo un nuevo procedimiento, pero eso nos sirve mucho de ventaja. Eso ha servido por mucho tiempo y a eso no le podemos considerar como una violación procedimental, porque acuérdense que esos actos en sí vienen a formar parte de un acto anterior al procedimiento. Con él inician, pero obviamente el procedimiento se inicia a partir de que se notifica. Antes existe solo ese acto. Entonces, vamos ubicando primero los agravios en contra del acto inicial que genera el procedimiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar cabida a que si este acto resulta nulo, pues obviamente va a tirarme todo el procedimiento y por consiguiente la resolución que se emita con base a ese procedimiento. Bueno, nosotros también sabemos, ¿sí?, que todo procedimiento inicia por su notificación. En el caso de requerimiento, lo primero que hace la autoridad es notificarte el requerimiento. En el caso de la visita, te notifica la orden de visita. En el caso de la solicitud de gabinete, te notifica la solicitud de gabinete. Bueno, precisamente ese acto de notificación es otro momento que nosotros tenemos que observar, porque una mala notificación de estos inicios de procedimiento obviamente va a viciar el procedimiento y nos va a dar cabida para que la autoridad, más bien para que el tribunal fiscal o la autoridad administrativa de recursos de revocación anulen el procedimiento, porque desde un principio estuvo viciado. Claro está que hay disposiciones que le permiten a la autoridad reponer esos procedimientos, ¿sí? Pero si no lo hace, obviamente va a tener la consecuencia de anular los actos administrativos. Hay un tema muy importante respecto a los procedimientos, sobre todo de visitas domiciliarias y revisiones de gabinete. Hay una disposición en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que te señala en qué casos no se entienden violadas, más bien aquellos casos en los cuales, aunque se consideren violadas las normas esenciales del procedimiento de este tipo de revisiones, no trascienden, más bien no generan un perjuicio en contra del contribuyente. Entonces, una de ellas es precisamente el hecho de alegar una mala notificación, cuando al fin y al cabo quien entiende la notificación haya sido una persona que sea representante legal, o también cometemos muchos errores en las cuestiones de las revisiones de gabinete, cuando estamos viendo que la notificación del oficio de solicitud de informes y documentos está mal planteada y todavía cometemos el error de contestar ese requerimiento. Entonces ese vicio que pudiéramos aprovechar a futuro en un pleito, pues obviamente ya me lo convalido, en automático me lo convalido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. Lo que está viciado, mejor que ni se atiende y que se continúe con lo demás. ¿Ok? Entonces, nada más para que quede un poquito más amplio este tema. O sea que si la autoridad mediante un escrito le solicita al contribuyente documentación y ese escrito está mal hecho, no está bien hecho en el aspecto administrativo, la recomendación es que mejor no lo contestemos. Si es del acto inicial, mejor no. ¿No? Bueno, esto de la convalidación, te repito, solo se da en visitas domiciliarias y en revisiones de gabinete, porque hay una norma específica de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que establece una especie de convalidación de esos actos. Pues a veces nosotros cometemos concretamente en gabinete. ¿Está mal? Y yo se lo contesto, ya con eso lo estoy aceptando. Sí, sobre todo cuando está mal notificado, ¿no? No está mal notificado. Entonces hay que tener cuidado por eso, porque a veces es la única oportunidad que tenemos para abordar el asunto y se convalida. Entonces sí nos ha quedado claro esto. Entonces aquí estamos hablando cómo encontrar agravios. Encontramos agravios en el acto inicial del procedimiento correspondiente. Encontramos agravios en el momento inicial del procedimiento correspondiente. Ahora, puede ser que suceda que existan agravios
en el desarrollo del procedimiento. ¿Por qué? Porque las reglas que te señalan, por ejemplo, de que te tienen que dar oportunidad en la última acta parcial para que tú alegues lo que a tu derecho corresponde y aportes las pruebas, ¿sí? Entonces, y lo mismo en el oficio de observaciones en la cuestión de revisión de gabinete, pero esos agravios hay que ver cómo manejarlos, porque muchas veces no tienen la efectividad, no tienen por consecuencia anular totalmente el problema, ¿sí? Son agravios que sí son fundados, que de hecho de no respetar las formalidades que te señala la ley, pueden resultar fundados, pero el efecto de ganar el asunto es mandar a reponer esa parte del procedimiento que es incorrecta, ¿no? Entonces no ganamos nada, al contrario, se nos incrementa nuestro crédito. Lo único que ganamos ahí, colegas, es tiempo, que eso pues deberíamos de tenerlo en consideración, de que si se van a fundar una demanda en agravios de forma, saben que van a reponer el acto. ¿Qué es reponer el acto? Que posteriormente les vuelven a hacer la revisión o les mandan el mismo requerimiento, etcétera, etcétera, sobre el mismo acto que ya dejaron invalidado con en este primer acto que tiene el Poder Jurisdiccional. Entonces, lo que sí es interesante es ver el tiempo que tenemos una vez que se ganó de forma, pues para ponernos a arreglar la contabilidad, para pagar si es que tenemos diferencias o para hacer las correcciones respectivas. En esos aspectos sí. Nada más. La cuestión de la caducidad pues no opera. Ustedes saben perfectamente que cuando hay facultades de comprobación pues no opera, así sean irregulares, ¿no? Ok, entonces era la observación. Bueno, también nosotros sabemos, ¿sí?, que dentro de los propios procedimientos existen disposiciones que por sí mismas señalan las consecuencias legales que genera el no acatar lo que te manda la norma. Concretamente me voy al artículo 46A y al artículo 50. Estos artículos, recordarán ustedes, que hablan de la temporalidad que la autoridad tiene para levantar el acta final o el oficio de observaciones, y también para emitir la resolución definitiva que recaiga en visitas o en gabinetes, ¿sí? Aquí sí son muy importantes porque es la propia norma la que te indica que ante la falta de levantamiento del acta final o del oficio de observaciones o de la liquidación y sus respectivas notificaciones, el efecto es que todo lo actuado quede sin efecto. Luego entonces, si por disposición de la norma y por violación de estos artículos, el 46A y el 50, todas las actuaciones ya quedaron sin efectos, pues es obvio que ninguna resolución puede considerarse legal si se fundamenta en actuaciones ilegales. Entonces, el formular agravios en contra de las violaciones a estas disposiciones sí son importantes, y estas disposiciones ustedes recordarán que muchas de ellas se manipulan cuando, por ejemplo, en un caso nosotros tenemos y estamos advirtiendo de que la autoridad mal notifica el acta final o mal notifica la resolución o el oficio de observaciones. Entonces nosotros jugamos con estas cuestiones, porque la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, antes el Código Fiscal, nos establecía la oportunidad de combatir notificaciones ilegales. Ahorita solo lo tenemos en el juicio contencioso, antes del recurso de revocación. Entonces nosotros, cuando advertíamos una mala notificación, lo que hacía éramos jugar precisamente con la temporalidad de los 12 meses o de los 6 meses con que se contaba. Entonces, al demostrar que estos actos fueron mal notificados o notificados de manera ilegal, pues nosotros lo que hacíamos era correr y ostentar los sabedores de este tipo de actos en una fecha posterior a aquella en la que se había vencido el plazo, ¿no? Y por consiguiente esto llevaba a que se actualizara el supuesto del 46A o del 50, que anulaba todas las actuaciones, y con eso se ganaban todas las resoluciones. Recordarán que en este tipo de procedimientos por allá existía en el 46 o en el 46A, no recuerdo muy bien, en el que te decía que una vez concluida la revisión, para volver a iniciar un nuevo procedimiento tenía que ejercerse una nueva facultad de comprobación, nada más que si antes la autoridad ya había ejercido sus facultades, tenía que fundarse y motivarse en hechos distintos.
que es un tema que ha venido cambiando. Ahora, la autoridad, recordarán ustedes que hay jurisprudencia que te establece que la autoridad sí te puede volver a revisar, ¿sí? Y no es necesario que se funden y motiven hechos distintos si el asunto se ganó por un vicio de forma, que sería el caso que les estoy comentando. Entonces, hasta ahora la autoridad no ha iniciado en procedimientos que se han ganado de esta forma, pero eso no quiere decir que no los vaya a iniciar. Pues las facultades las tiene, ¿no? Y en cualquier momento. Así es, y sobre todo por la jurisprudencia que salió, que nos vino a quitar esa seguridad jurídica que, entre comillas, ya teníamos cuando se ganaban asuntos por violaciones en la orden de visita, en la revisión de gabinete, en la orden, más bien la solicitud, tratándose de gabinete o en cualquier otra. Entonces, o bien por violaciones del 46A o del 50. Entonces, el área fiscal es una de las más golpeadas por los cambios, ¿no? Porque estaba analizando también el tema que algunos se nos estaban yendo en la finta, lo de la suplencia de la queja, que quiere decir que cuando algún actor, alguna persona que está interponiendo una demanda ante la autoridad, en este caso el juicio de nulidad, bueno, ese es un ejemplo, pero no aplica para el fiscal, y lo hace de mala forma y está mal hecha su demanda, la autoridad lo ayuda, que nada más aplica en penal, ¿no? Bueno, también en materia administrativa, de hecho, sí. El único caso, no sé si han escuchado ustedes del famoso término estricto derecho. ¿Qué es un agravio de estricto derecho? Bueno, existen medios de impugnación, ¿sí?, en donde la persona que te va a resolver tu problema, ya sea un tribunal fiscal o un tribunal colegiado en materia de amparo directo, solo puede tener la obligación de estudiar el asunto que tú le plantees en la forma en que tú le plantees. Es decir, si hiciste valer como agravio algo, el tribunal correspondiente va a estudiar lo que tú le planteaste. No tiene por qué meterse a analizar cuestiones que no le hayan sido planteados. Ese es el estricto derecho que, como regla general, rige en materia administrativa y sobre todo en materia fiscal. En materia de amparo opera la suplencia de la deficiencia de la queja, que es que la aberración que te hizo tu abogado, ¿sí?, la ineptitud de tu abogado, la falta de preparación de tu abogado, el descuido de tu abogado que no planteó en un tribunal fiscal y que llega al amparo, el juez no está obligado en la materia fiscal a suplir esa deficiencia de la queja, aunque esté advirtiendo esa violación palpable. Aunque para cuestiones del tribunal fiscal, en lo que al tribunal fiscal le corresponde, ellos sí pueden de oficio introducir una especie de suplencia de la deficiencia de la queja cuando a ti como abogado se te pasa, solo en cuestiones de competencia, tienen esa facultad, hay una disposición clara. Pero tratándose del juicio de amparo, no. En el juicio de amparo sí opera la suplencia de la deficiencia de la queja, inclusive en materia administrativa, pero tratándose de aquellas normas ya definidas jurisprudencialmente como inconstitucionales. Ahí sí opera para cualquier materia. ¿Sí? Que es un tema interesante, que por eso la demanda, cuando se elabore de inicio, pues hay que ver todo el universo de posibilidades que se tienen para los agravios, no dejar pasar alguno, porque eso nos pudiera traer problemas graves. Pero adicionalmente, pues como lo estamos viendo en ciertos juzgados, pues no aplica la deficiencia de la queja, la suplencia de la deficiencia de la queja. Entonces, pues hay que tener cuidado. Ok, bueno, entonces íbamos con el paso de los agravios. Volvemos a reiterar, podemos encontrar agravios en el acto inicial del procedimiento administrativo, que es la orden de visita, la solicitud de gabinete o el requerimiento en el caso de un procedimiento del 41 del Código. Podemos encontrar violaciones, es decir, agravios en el momento de la notificación de esos actos iniciales, ¿sí? Podemos encontrar violaciones durante el trayecto del procedimiento correspondiente, y aquí hay que distinguir, les repetía, si en ese ínter se presentan violaciones, pues lo que va a llevar a la autoridad, en caso de demostrar esa violación, es a reponer el procedimiento, salvo que la propia norma señale el efecto legal
que se le tiene que dar a la violación correspondiente. Concretamente, nos regresamos a lo que es el 46A y al 50, que establecen plazos para levantar acta final, oficio de observaciones o para notificar la resolución definitiva que recaiga, porque en estos casos tiene su propia consecuencia y tiene sus propios efectos por consiguiente, ¿no? Bueno, también podemos encontrar agravios en la propia resolución que se emita. Y aquí vienen los interesantes, ¿sí? Porque tú puedes encontrar muchos fundamentos en la resolución definitiva. A veces te puedes dar cuenta que hay normas que te mencionan y que no tienen nada que ver, pero no creas que por alegar esa violación vas a ganar el asunto. Aquí tenemos que ver y tenemos que valorar de qué agravio se trata. Si se trata de un agravio que me va a ayudar a anular totalmente la resolución, pues obviamente ese lo tengo que invocar, ¿sí? En pocas palabras, en contra de más bien en la resolución definitiva que se nos emite en un asunto fiscal, existen vicios de forma y vicios de fondo. Los vicios de forma son los que tenemos que valorar si vale la pena desgastarnos exponiéndolos para que se nos estudien, porque muchas veces me va a llevar para una resolución para efectos. Por ejemplo, que yo diga que no tiene firma autógrafa la resolución, pues va a ser para el efecto de que se le ponga la firma autógrafa. Que no tiene fecha, pues que se le ponga la fecha. Los que nos deben interesar son los famosos agravios de forma. Entonces, tengo agravios de procedimiento, tengo agravios de forma y tengo agravios de fondo. Los agravios de procedimiento son todas aquellas violaciones que se dan durante el procedimiento, que hay que valorar si vale la pena plantearlos, porque si vamos a obtener una resolución para efectos, pues no es conveniente estar desgastándonos en ese tipo de cosas, pero sí tiene un efecto que me vaya a anular la resolución. Entonces, los agravios de forma, eso los encuentro en la propia resolución y tienen que ver con requisitos de la propia resolución, ¿sí? Que lleve fecha, que esté firmado, que esté dirigido a una persona, como nos señala el artículo 38. Y dentro de esos requisitos del 38, pues hay también uno, que creo que está en la fracción cuarta o quinta, no me acuerdo muy bien, que te habla de lo fundado y de lo motivado, refiriéndose al fondo del asunto. Entonces aquí hay que ver la problemática sobre la que repercute la resolución correspondiente para valorar si verdaderamente la autoridad en su decisión se está apegando a lo que señala la ley, es decir, a la materia misma del problema. Entonces, si estamos viendo que no se adecua a la ley, pues obviamente estamos hablando de que es un agravio que conviene plantear, porque la autoridad probablemente dentro de cierta disposición está ubicando un hecho que no se adecua debidamente a esa hipótesis legal y obviamente con un planteamiento, pues obviamente tienen que darnos la razón. ¿Sí? Bueno, ya vimos los distintos momentos en los que podemos encontrar agravios y cómo localizarlos en un asunto que se nos vaya presentando. Ahora, acuérdense que nosotros tenemos principalmente en materia fiscal, dos medios de defensa, que es el recurso de revocación y el juicio contencioso, y que el recurso de revocación cada vez va siendo más utilizado por la tesis que salió respecto a la litis abierta, y en una de las sesiones pasadas comentábamos que nos vamos a recurso de revocación no porque nos guste, ya sabemos cómo nos va cuando nos vamos a recurso de revocación. En la sede administrativa es muy difícil que la autoridad reconozca que sus compañeras están equivocados. Entonces nosotros nos vamos para introducir en recurso de revocación agravios que por error no metimos en el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces con ese motivo nos vamos, y sucede lo siguiente en recurso de revocación. En recurso de revocación no es necesario que yo plantee todos los agravios que yo estoy advirtiendo en una resolución. Si a mí me va a servir el trampolín de recurso de revocación, pues solo plantearé 2 que 3 que resulten discutibles y que no me compliquen el problema. ¿Por qué? Porque si yo pongo mis agravios de fondo en recurso de revocación, conociendo la forma que resuelven, entonces yo tendría que combatir
dos distintas motivaciones respecto a ese agravio. Vamos a suponer que nos estén liquidando un crédito fiscal porque la autoridad alegue que mis balanzas de comprobación las hice en forma impresa y a su capricho debieron ser a mano. Es un ejemplo. Nos vamos a recurso de revocación, sabemos que nos tenemos la razón y resulta que para la autoridad que resuelve el recurso de revocación, pues resulta que sí es mi agravio fundado, nada más que me dice sí, pero por el tipo de papel que lo imprimiste, pues también está mal. Es decir, todavía me aumenta más una motivación que ya sé que está mal. El detalle es lo siguiente: no vale la pena plantear agravios, ¿sí?, para duplicar la motivación que tú estás viendo que está mal. Mejor, si te vas a recurso de revocación, expresa agravios de esos simples que sean también estudiados y que tengan cierto efecto si lo puedes ganar, para que cuando te vayas a juicio de nulidad plantees los agravios y solo combatas la única motivación que es la que te da la autoridad fiscal cuando te liquide el crédito, ¿sí?